La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonista de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Amigos de la comunidad latinoamericana en Londres, muy buenas noches, muy buenas tardes para todos los que nos ven en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Es un placer estar con ustedes nuevamente, como lo hacemos todas las noches, para contarles cuáles son las últimas noticias en Reino Unido, por supuesto, de momento relacionadas con el COVID-19. Y a esta hora, como es tradicional, todas las noches transmite esta señal Sound Latino Radio UK. César Gamba, John Parrandísimo y todo el equipo de DJ siempre pendientes de esta transmisión. Y por supuesto, desde Palmira, Valle, para todo Colombia, la Q Digital. 30 segundos e iniciamos con la noticia del día. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonista de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, escuchan la voz de David Ramírez. Gracias, David, por esa presentación. Cheral Hernández en la producción. Yo soy Juan Carlos Bejarano. Comencemos con las noticias del día. Atención, amigos de la comunidad latinoamericana en Londres. En las últimas 24 horas vamos a analizar los fallecidos en Reino Unido. Ayer fueron 693. Y yo les decía que tenía que ver con el hecho de que quizás varios de esos muertos eran del fin de semana. Hoy estamos a miércoles y los fallecidos en Reino Unido han sido 649 en las últimas 24 horas. Repito, 649 fallecidos en hospitales, en residencias y por supuesto en sus propias viviendas. Eso nos da un total de 30.076 fallecidos por coronavirus. Ya desde ayer Reino Unido se había convertido en el país de Europa con más fallecidos por la COVID-19, el segundo del mundo después de Estados Unidos, y pues hoy seguimos desafortunadamente en la punta de esas estadísticas. Sin embargo, la Oficina Nacional de Estadísticas considera que los muertos en Reino Unido, de acuerdo a los certificados de defunción, son realmente 32.898. Es una cifra más precisa que el gobierno no quiere aceptar, pero que yo le creo más a la Oficina Nacional de Estadísticas, que hace una revisión muy minuciosa de todos los certificados de defunción que se han emitido en los últimos días en Reino Unido. Bueno, entonces, casi 50 menos, 54 menos que el día de ayer, y en total, atención, que se descubrieron 6.511 nuevos contagios, 6.511. Personas que están hospitalizadas en estos momentos en Reino Unido son 13.615. Nos atrevemos a decir que es más o menos un 15% menos que lo que se ha visto en la última semana. Solo 15% menos. Sin embargo, en los hospitales, todavía en la mayoría de hospitales de Reino Unido hay un 40 o un 50% de camas, de cuidados, de respiradores, ventiladores artificiales y UCIs, unidades de cuidados intensivos, para atender los pacientes. Sin embargo, siguen muriendo muchas personas en Reino Unido. Repito, 649 en las últimas 24 horas. Y esa cifra es preocupante y ya les voy a explicar por qué. Resulta que hoy Boris Johnson ha estado en el Parlamento, como es habitual todos los miércoles al mediodía, en esa sesión de control, en la cual le hacen pregunta pues los diputados, 650 diputados del Parlamento y sobre todo el líder de la oposición, y nos ha dado a entender que el domingo se va a anunciar el relajamiento de algunas normas de este país, de estas normas de confinamiento. Nos va a presentar un plan de regreso al trabajo en algunos casos y posiblemente regreso al colegio para algunos niños. No sabemos si a finales de este mes o a principios del próximo, pero contrario a lo que dio a entender a principios de esta semana, Boris Johnson ya está pensando en comenzar a relajar un poco el confinamiento en Reino Unido. Y mi opinión personal y la de algunos científicos y médicos a los que yo he consultado es que todavía es muy temprano para eso.
Aquí solamente hemos tenido un aplazamiento. Miren ustedes que en julio prácticamente van a ir hasta, en Francia van a ir hasta julio, en el confinamiento, igual van a relajar algunas medidas. Y más adelante vamos a hablar con Luis Castro, es un periodista que está en España, para ver cómo le ha ido a los españoles precisamente con el relajamiento de las medidas, porque ahora les voy a dar unas estadísticas de los países que comenzaron a permitir a que sus ciudadanos salieran. Miren, quédense con esta cifra que yo siempre les menciono, y es cuántos fallecidos por millón de habitantes tiene cada país. De momento, Reino Unido tiene 451 fallecidos por millón de habitantes, pero somos el país número 1 de Europa con más fallecidos, y eso, en cierta manera, es difícil de entender por una razón. En Italia y en España los agarró sorprendidos, o sea, de sorpresa, mal preparados, y ellos tuvieron que decidir quién vivía, quién moría, no había suficientes unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, en este país siempre ha habido suficientes camas, ventiladores o respiradores artificiales, y sin embargo han muerto más personas que en España e Italia. Vamos a mirar el caso de España. España ya suma 25.857 muertos. Atención que en las últimas 24 horas comenzaron otra vez a subir de 200. Habían bajado de 200 por 3 días consecutivos. Ya hoy se han presentado 244. En cuanto a contagios, 3.121 nuevos contagios en España. Esto comparado con 6.511 en Reino Unido. Es decir, España tiene la mitad de contagios y prácticamente un tercio de los fallecidos. Y miren ustedes que el hecho posiblemente de que se haya comenzado a relajar el confinamiento, posiblemente, digo yo porque hay que investigarlo, pues ya han comenzado a morir más personas. Ahora, miremos la tasa por millón de habitantes de fallecidos en España. Son 550 por millón de habitantes, es decir, una tasa casi 100 muertos por encima de la de Reino Unido. Vamos al caso de Italia, que era el país que había enfrentado la mayor crisis por coronavirus en Europa. Atención, en las últimas 24 horas han fallecido en Italia 369 personas. Lo mismo, habíamos tenido 200 a principios de esta semana y ya a mitad de semana casi que esa cifra se ha duplicado. Han presentado, sin embargo, 1.441 nuevos contagios, es decir, los contagios en Italia sí que van para abajo. 1.441, pues es bajo. Si se mantiene, digamos, ese número de contagios, ojalá estén por debajo del valor o la velocidad de contagio, la famosa R, que yo les decía a ustedes que lo peligroso es pasar de 1. Es decir, si hoy tienes 10 contagios y el R es 1.1 por cada persona, es decir, que cada persona contagia a 1.1, yo sé que es imposible, pero en promedio, lo que ellos buscan es bajar a que por cada 2 personas se presente un contagio nuevo. Entonces, si eso sucede, si hoy tienes 10 casos, en vez de tener mañana 11 en 1.1, si tienes 0.5 vas a tener 5 y así entonces el virus iría desapareciendo poco a poco. De hecho, estuve viendo unas estadísticas de una universidad de Singapur que le ha puesto incluso fecha y dicen que posiblemente en agosto ya el coronavirus o de los casos de contagio, si se mantiene este ritmo, los casos de contagio en España estarían cayendo casi a nivel 0. Vamos a ver si eso ocurre. Y pues también se especula que en Reino Unido sería más o menos en el mes de septiembre. El problema es que no sabemos qué va a pasar después de septiembre, si se va a presentar una nueva cepa de coronavirus, si este virus va a mutar. Y entonces volvemos a una segunda ola que algunos expertos han dicho podría ser más peligrosa que la primera. Eso hay que esperar y ver qué es lo que va a suceder. Miremos la otra opción que han hablado científicos y que les he comentado, y es que el virus se puede ir debilitando porque no está en su interés acabar con la población. El virus quiere seguir viviendo como el virus de la influenza o el virus de la gripa, que ha estado ahí por siglos, no ha desaparecido porque no ha matado a la población. Ojalá sea así y que se vaya debilitando y sea menos letal. Bueno, Italia tiene entonces 490 fallecidos por millón de habitantes. Así que si comparáramos por millón de habitantes, que es donde realmente se puede ver una medición,
tendríamos que España es el país con más muertos por millón de habitantes, 550, seguido por Italia con 490 y luego Reino Unido con 451. Esas son las estadísticas. Bien, vamos entonces con Estados Unidos, que es otro país que siempre comentamos porque sencillamente es el país del mundo con más fallecidos y más contagios. Atención que en las últimas 24 horas en Estados Unidos murieron 923 personas por la COVID-19. 8.952 nuevos casos, casi el doble de Reino Unido, para un total de 73.039 muertos. Es el país con más muertos por coronavirus en el mundo. Sin embargo, tiene una población 5 veces mayor que la de Reino Unido. Y por eso me quiero referir nuevamente a los fallecidos por millón de habitantes. Son 223 fallecidos por millón de habitantes en Estados Unidos, es decir, muy por debajo de la media europea. Y allá también han comenzado a relajar en algunos estados las medidas de confinamiento. Bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes, queridos amigos, de las medidas de confinamiento. Vamos a ver qué dice aquí. A ver, Salvador Renderos dice: la opinión de muchos de nosotros sigue siendo la misma. Si se relajan las restricciones del confinamiento, 100% que se van a disparar las cifras y podríamos entrar en una segunda ola de contagios y fallecidos. Eso nos dice Salvador Renderos. Por favor, comenten que entre otras cosas, entre quienes comenten el día de hoy, vamos a rifar nuevamente café. Jaramillo Café nuevamente les va a enviar a sus hogares, a las personas que comenten hoy. Entre ellos habrá por lo menos unos 4 ganadores, les va a llegar a su casita café del mejor producto colombiano. Excelso, gracias a Jaramillo Café. Nos vamos a tomar un café en nombre de Mauricio Jaramillo. La semana pasada varios de ustedes lo pudieron disfrutar. Así que no dejen de comentar y entre ustedes, los que comenten, pues les voy a rifar este café. ¿Qué opinan ustedes? Nos preocupa, a mí me preocupa lo que vaya a decir Boris Johnson el día domingo. O sea, inicialmente parecía que nos íbamos a un segundo aplazamiento, quizás hasta finales de mayo. Algunos medios locales decían incluso que hasta el 1 de junio. Y de repente, de lunes a miércoles, don Boris Johnson ha cambiado de opinión. ¿Qué lo ha llevado a cambiar de opinión? Una posibilidad es el aspecto de la economía de Reino Unido. La economía es lo que preocupa. ¿Por qué? En estos momentos, casi la mitad de la fuerza laboral de Reino Unido está siendo pagada por el Estado, por los contribuyentes, con los impuestos que nosotros pagamos al Estado. Se están financiando el famoso esquema furlough, que es un permiso donde usted lo mandan a la casa y le pagan el 80%. Ahí, por un lado, tenemos cerca de 3 millones por lo menos de empleados. Y ya la primera semana de junio, de hecho la próxima semana se pueden hacer las solicitudes, los empleados independientes, los self-employed o sole traders, van a tener la posibilidad de pedir esta ayuda, un grant que les va a dar el gobierno a los empleados independientes, que es el equivalente a 3 meses de pago. ¿Cómo se va a hacer? Casi lo mismo. El 80% del promedio de sus ganancias de los últimos 3 años. Es decir, si usted declaró que se ganaba o que tenía ganancias de 1,000 libras al mes por 3 años, pues le van a dar 800. Entre más haya declarado, pues más dinero le van a dar. Pero lo que van a hacer es sumar el promedio de los últimos 3 años. Es decir, van a sumar los 3 años de lo que usted haya declarado, lo van a dividir por 36 y eso les va a dar un promedio. Y le darán el 80% de ese salario para que usted esté tranquilo. Lo bueno de eso, queridos amigos, les quiero decir que ese dinero no lo tienen que devolver. No lo tienen que devolver. Es un grant, es una ayuda que el gobierno le da, la va a tener que declarar cuando haga su declaración de renta. Le tocará pagar impuestos, que sería normalmente el 22%. Si usted gana menos de 12,000, pues no va a pagar nada, pero lo va a tener que declarar. Si usted está recibiendo Universal Credit, ¿no? De momento, también le tendrá que avisar a la gente del Universal Credit que le van a dar ese grant, y lo más probable es que, no lo sé exactamente, pero he estado investigando,
que por cada peso le van a descontar más o menos unos 66 centavos. Es decir, si el gobierno le da a usted 1.000, el Universal Credit de lo que le da le va a descontar unos 666. A usted le van a quedar 300 y pico más lo que le esté dando el Universal Credit, ¿no? Vamos a ver qué deciden ellos, pero normalmente el Universal Credit, el Job Center, como le llamábamos antes, va a contar ese dinero como si fuera ingreso de self-employed, como si usted hubiera trabajado. Lo tiene que declarar para no meterse en problemas. Hay que declararlo. Le van a seguir dando el Universal Credit mientras lo necesite. Mientras lo necesite. Digamos la verdad, el gobierno de Reino Unido se ha portado muy bien, ¿cierto? O sea, de los países del mundo que se ha portado bien con los contribuyentes ha sido el Reino Unido. El esquema Furlough, por un lado, 80% de su salario, eso no lo paga su patrón, eso no lo paga su empleador, eso lo está pagando el gobierno con el dinero de los contribuyentes. Y repito, a partir de la próxima semana, ya a algunos de ustedes les habrán llegado mensajes del Inland Revenue diciéndoles que ustedes van a tener la posibilidad de pedir esta ayuda por ser empleado independiente de acuerdo a lo que usted haya declarado. Para eso van a necesitar unos datos que quizás su contador los tiene, es decir, el National Insurance Number, por supuesto, y el número único, el UTR, creo que se llama, que es un número normalmente de 8 dígitos. Si usted no lo tiene, su contador le podrá ayudar, o en las cartas que le manda el Inland Revenue cada año cobrándoles, ahí va a ver usted el número, el UTR y el National Insurance Number. Esos dos números los va a necesitar. Así que, queridos amigos, van a seguir las ayudas, va a haber muchas oportunidades. Además, recuerden que va a haber subsidios para aquellos que tienen restaurantes, que tienen negocios que en estos momentos están sufriendo. Los councils, es decir, el municipio local, llámese Sadok, llámese Lambeth, llámese Brent, también tienen su propio presupuesto. Usted no va a tener que pagar el business rates, que es otro impuesto, un impuesto que se le paga al municipio local por el transcurso de este año. Va a haber muchas ayudas y hay que buscarlas para reinventarse. Me imagino que a partir de la próxima semana, depende de lo que diga Boris Johnson, muchos restaurantes latinoamericanos podrán volver a abrir, quizás para takeaway, como le llamamos nosotros aquí, es decir, para llevarse, para no consumir ahí. Y también se ha filtrado que es posible que esos negocios o cafeterías que tengan mesas afuera, ¿no? O que les den sol, que no sea bajo techo, también van a poder trabajar. Vamos a ver qué nos dice Boris Johnson. Vamos a ver qué dice de las escuelas. Ustedes recordarán que ayer entrevistamos a una doctora. Yo he sido partidario, por mi lado, de que los niños deberían retomar cierta normalidad. No necesariamente ir todo el tiempo a la escuela, todos los días, ni las 6 o 7 horas que normalmente lo hacen, pero sí deberían recuperar cierta normalidad. Esa es mi opinión. Sin embargo, después de lo que nos dijo la doctora ayer, la doctora Rosa, ella dijo que si fuera por ella no enviaría a sus hijos al colegio. Así que quizá, ojalá nos den esa opción, como está sucediendo en Francia, de que sea decisión nuestra de enviar o no a nuestros hijos al colegio. Eso sería lo ideal, que fuese nuestra propia decisión, porque a muchos padres les preocupa no solamente la salud de sus hijos, que seguro van a estar bien, sino sobre todo el hecho de que ellos son vectores, es decir, que ellos pueden contagiarnos a nosotros, a los más, pues a los adultos o incluso adultos mayores, pueden salir contagiados por estos niños. Así que ese es el tema complicado del regreso al colegio. Bueno, voy a leer más comentarios. Janet dice: personalmente creo que es muy pronto para cambiar las reglas del confinamiento y el transporte en buses y underground va a ser un caos. Bueno, Adriana Bravo me pregunta que si el Universal Credit hay que devolverlo. No hay que devolverlo, no. El Universal Credit es una ayuda que le están dando mientras usted vuelve a conseguir trabajo. Eso sí, les recomiendo que declaren, es decir, usted puede seguir cobrando incluso el Universal Credit mientras vuelva a trabajar 15, 16 horas, pero hay que decir cuánto se gana. Y por cada libra, creo que le van a descontar, según estuve leyendo, más o menos 67 centavos, ¿no?
Así que todo hay que declararlo. Lo que usted reciba, avísele a Universal Credit, evite ese problema. Yo veo que el gobierno está buscando ayudar a la gente, así que no nos metamos en problemas innecesariamente. No nos metamos en problemas innecesariamente. Declaren cualquier dinero que se reciba. Bueno, a ver, aquí hay más comentarios. Claudia Barona me dice, pero es que los niños corren mucho riesgo, así me manden a la corte, no lo mandaré porque soy vulnerable. Pasé por un cáncer, nos dice Claudia. Claro, Claudia, estoy de acuerdo contigo. Yo espero que nos den esa opción. Y realmente no veo que el gobierno, nos vaya a obligar. Realmente no veo que el gobierno nos vaya a obligar. Marcelita me pregunta, yo cobro Universal Credit, ¿tengo que avisarlo del 80%? Repito, sí hay que hacerlo, sí hay que declarar para no evitarse problemas. Mire, los gobiernos en todo caso, ellos con su National Insurance, así usted no lo diga, ellos meten su National Insurance y con eso se dan cuenta si a usted le están pagando el 80%, si le están dando la ayuda del grant, ellos se van a dar cuenta tarde o temprano, así que mi consejo es avisar. Universal Credit, muchos de ustedes, digamos, les están pagando el 80% del salario, pero son trabajos a medio tiempo, es decir, son 2 o 3 horas o 4 horas, no es un full time. Así que avisen lo que se estén ganando para evitar problemas. Bueno, Angelina Durán dice, no deberían abrir las escuelas todavía, esperar hasta el mes de junio. Y Jaime Mesa me dice muy pronto para volver a retomar un poco la normalidad. Bueno, muy bien, estoy de acuerdo con todos esos comentarios. Yo personalmente pienso que en el caso mío, y con mi esposa lo hemos hablado, si nos dan esa opción de no tener que enviar a nuestro hijo al colegio, vamos a esperar qué pasa en este mes de mayo cuando se comiencen a relajar las medidas de confinamiento, porque repito, las estadísticas nos los están mostrando. Una vez regresan las personas a cierta normalidad, se van a disparar los casos. Ya se vivió en Alemania. Lo ideal es que se mantenga por debajo de 1, es decir, que una persona realmente no alcance ni siquiera a contagiar a una, que sean 2 en promedio que contagien a una. Pero si empieza a subir ese promedio, como les dije yo, que una persona contagia a 1.1, rapidito nos disparamos y rapidito tenemos aquí una segunda ola de este virus que tantos problemas nos ha causado. Bueno, Pedro Beltrán dice, mientras no se haga una cuarentena seria, una que haga que la gente cumpla con estar en casa y solo salir para lo necesario, tal vez así logremos salir de esta crisis. Pero como digo, solo con una cuarentena de cabo a rabo como tiene que ser. Bueno, en el mundo ideal sí. Yo le hice una pregunta de esto a Mas Jacobo Moreno, que es nuestro científico que siempre nos asesora. ¿Cómo podría morir el virus? La única manera de que el virus muriera aquí en Reino Unido o en cualquier país es sencillamente que no haya contagios. ¿Y cómo se evita el contagio? Pues que todo el mundo se encerrara en su casa. Todo el mundo se encerrara en su casa 14 días o 3 semanas máximo. Ahí entonces el virus moriría porque no hay contagio, digamos, a nivel comunitario. Sin embargo, tendrían que hacer lo que va a hacer Nueva Zelanda y es que no va a abrir sus puertas, sus fronteras terrestres, aéreas, marítimas. Nueva Zelanda se encierra. Ellos ya no tienen casos o tienen muy pocos casos de contagio, no tienen casos de fallecidos. Y la única manera de protegerse sería cerrando las fronteras. Eso tiene unas implicaciones económicas, por supuesto, para cada país. Ya Reino Unido está preocupado por el tema del turismo, porque ustedes saben, tanto España como Reino Unido son 2 de los países, y Francia, París, Londres, son 2 de las ciudades del mundo que más turistas reciben, pues este año no los van a poder recibir y eso es un problema para la economía de estos países donde el turismo es muy importante. Bueno, Damaris Benítez me dice, yo sigo trabajando y en el bus no usan mascarillas. Sí, el tema de las mascarillas es complicado porque a veces no se consiguen. Pilar Prada me dice, totalmente de acuerdo. Maribel Ramírez dice, yo estoy de acuerdo con Angelina, es muy pronto. Bueno, sigan comentando y sigan, por supuesto,
pasando este video a sus amigos. Bueno, vamos a ver si ya podemos ir a España. Voy a decirle a Cheral que por favor nos vaya llamando a Luis Castro, a ver si podemos hablar con Luis y nos cuente cuál es la situación en España. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, ya regresamos con todas las noticias. Vamos a ver cómo le está yendo a España ahora que se relajaron estas medidas. No se vayan, ya regreso. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, creo que ya tenemos a Luis Castro. Cheral me dice que Luis Castro ya está preparado desde Barcelona, España. Vamos a ver si Luis me escucha bien. Luis Castro, buenas noches, ¿me escuchas? Aquí siempre estamos preparados, don Juan Carlos. Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bueno, bien, gracias por atendernos, Luis. Aquí la comunidad latinoamericana pendiente de esta conexión en esta ciudad que tanto quieres también, porque aquí estuviste viviendo un tiempo. Luis Castro es un periodista venezolano, es el productor, director de Cartas sobre la Mesa, uno de los programas más vistos en Latinoamérica y en el mundo entero y que retransmite RT. ¿Cómo has estado, primero que todo, Luis, trabajando estos días? Porque te la pasas por todo el mundo, por los 5 continentes. ¿Cómo has hecho tu programa en estos días? Bueno, a ver, yo el 12 de marzo normalmente viajo todos los meses a algún país de América Latina para cubrir una serie dedicada a cada país y justamente el 12 de marzo había llegado a Venezuela para grabar y en ese momento se decretó el estado de cuarentena y de alarma en Venezuela, total que logramos durante esa semana que estuve allí confinado igual, logramos sacar los programas grabando desde el sitio donde nos estábamos hospedando todos los días trayendo invitados y después bueno tuve que salir de Venezuela en el único vuelo disponible que era vía Cuba y de Cuba tuve que ir a México y de México fue que regresé a mi casa aquí a Barcelona el 25 de marzo. Y bueno, y España obviamente que ya estaba también completamente cerrada en cuarentena. De hecho, cuando yo llego el aeropuerto estaba prácticamente vacío. La policía, 5 o 6 efectivos de la policía estaban a las puertas del avión esperando para que cada persona que se bajase demostrara que o era ciudadano español o vivía en España o estaba en España, en Barcelona en este caso, como tránsito a otro país de Europa. Si ninguna de esas tres opciones era la que tú traías para tu vuelo a España, te montaban en el mismo avión y te regresaban a México en este caso. Y bueno, y desde ese momento lo que hemos hecho es, como casi todos ahora, ¿no? Todos nuestros colegas periodistas y también la gente de otros ramos se ha tenido que volcar al uso de las videoconferencias para poder, pues, continuar con su trabajo y nosotros no somos la excepción. Entonces, el programa que yo hago para RT en español lo estamos haciendo semanalmente vía videoconferencias y lo transmitimos igual todos los martes y tratamos un país diferente. Ya hasta ahora hemos hecho 4 y estamos trabajando ahorita en un quinto para hablar de la crisis del COVID-19 en el Perú. Quería que nos contaras cómo ha vivido España estos primeros 3 días del relajamiento del confinamiento. Yo todos los días pues saco unas cifras comparativas. Esto fue antes de iniciar el programa, quizá las estadísticas hayan cambiado, pero yo tengo aquí que en España han muerto 25.857 personas, 244 en las últimas 24 horas, es decir, se subió un poquito el promedio que había bajado de los 200 a principios de esta semana.
3.121 nuevos casos identificados, los cuales nos da 550 fallecidos por cada millón de habitantes, que sigue siendo la tasa más alta de Europa, pese a que Reino Unido pues ya tiene, digamos, ese triste título del país con más fallecidos de la Unión Europea o de Europa en general. ¿Cómo se ha vivido en España estos primeros días del confinamiento? Yo vi unas imágenes, otra vez mucha gente en las Ramblas, ahí en Barcelona. No sé, ¿qué has visto tú cuando has salido a la calle estos 3 primeros días? Bueno, yo lo que hice fue que el lunes efectivamente me fui hacia el centro de Barcelona a ver cómo iba a estar el movimiento. Realmente no había prácticamente gente en la calle. Muy pocos comercios se animaron a levantar la Santa María, como le llaman. La mayoría, increíblemente, de los comercios que estaban buscando o que estaban siendo demandados por los clientes eran las peluquerías. En casi todas las peluquerías, incluso si tú querías hacer una propia reservación, tú llamabas y bueno, no había cupo como para los mínimos 6 días. Y casualmente ibas por las calles y veías que en los sitios que había una acumulación de 3 o 4 personas esperando afuera, todos con sus mascarillas, etcétera, eran peluquerías. Entonces, esos eran los comercios que más se dedicaron a abrir el día lunes. Algunos otros, yo particularmente, por ejemplo, el lunes tenía que comprar unos equipos técnicos para precisamente estas transmisiones, ayudar con luces y eso. Y la tienda a la que yo voy sí estaba admitiendo clientes, pero había que hacer una reservación, tenías que llegar, ellos te abrían la puerta, tenías que venir con mascarilla, lavarte las manos, toda esta historia, y atendían solamente a 2 clientes a la vez. Entonces, de a poco, yo creo que algunos comercios se van a ir animando. Cafés también parece que han abierto en otras zonas de Barcelona o de España también en general, aunque el comentario de la gente que trabaja en el sector de la comida es que ellos están tratando de evaluar si les es más rentable abrir o no, porque a veces como las directrices que ha dado el gobierno es que tienen que tener el local a mitad de aforo, la gente tiene que estar distanciada, entonces ellos calculan cuánto les va a costar abrir el restaurante o el café con un mínimo de personas adentro. Entonces hay sitios que al parecer les sale más caro abrir que esperar hasta que se levante el confinamiento completamente. Lo que pasa es que, claro, todo esto pasa por saber qué es lo que va a suceder después de esta nueva prórroga del estado de alarma que se acaba de aprobar el día de hoy aquí en España, en el Congreso de los Diputados, con una férrea discusión entre el gobierno que forman el Partido Socialista Obrero de España, el PSOE y Podemos, en donde se le han afiliado algunos ciertos partidos políticos y donde la oposición, encabezada por el Partido Popular, el PP, decidió esta vez abstenerse de votar para no votar que no. Y bueno, los partidos ya más radicales, Vox y estos sí votaron que no a la extensión, pero perdieron en la votación. Pero el PP ya lanzó la amenaza de que esta es la última vez que votan que dejan que el sí gane, es decir, que si piden otra prórroga, una sexta, que creo que sería esta, ya el PP votaría que no y obviamente no se extendería el estado de alarma acá en España, que como lo declararon el día de hoy el presidente del gobierno Pedro Sánchez, se extiende hasta el día 24 de mayo a las 0 horas de la noche, a las 12 de la noche, o sea que es un poco más de 2 semanas, porque hoy es 6 de mayo y el 24 de mayo son un poquito más de 2 semanas y 3 o 4 días más. Así que aquí en España la situación más o menos de confinamiento va a seguir por este periodo, aunque el gobierno aduce que la razón de mantener el estado de alarma es meramente legal para el gobierno tener una herramienta jurídica que respalde cualquiera de sus decisiones durante el proceso de desescalada. Pero lo que parece ser es que vamos a ir en una desescalada más y más progresiva durante estas 2 semanas, y si el gobierno ve que algo no está yendo bien o que se disparan los picos, utilizará el estado de emergencia para precisamente plantear soluciones momentáneas a cualquier crisis que pueda salir. Psicológicamente, ¿cómo ves a los españoles y a quienes viven ahí en España para salir a la calle? ¿Sale la gente con mucho miedo
o después de tantos días de confinamiento se veían alegres de estar nuevamente en la calle? ¿Los has visto mantener ese distanciamiento social, es decir, mantener 2, 3 metros de distancia en las entradas a las tiendas, a los supermercados? No sé, el tema de la peluquería, cómo si se han manejado todos los protocolos de limpieza. No sé qué pudiste observar como buen periodista que eres. Sí, efectivamente, en general los españoles casi todos durante todos estos más de 50 días de confinamiento han mantenido una actitud positiva. Aquí también se repite esto de que a las 8 de la noche salen y aplauden en los balcones y ponen canciones. Entonces, España es un país alegre por naturaleza y por lo consiguiente, de una u otra manera, tratan de mantener el espíritu positivo durante toda esta situación, que obviamente variará, depende de la zona en España en la que estés y depende de cómo te pega esta pandemia a nivel personal, ¿no? Si tienes familiares que quedaron enfermos o fallecidos, lamentablemente, obviamente, me imagino que la actitud será diferente, pero en general España tiene un cierto optimismo de que se saldrá adelante, donde tienden a ser más negativos es cuando ven a los políticos no conseguir, no tener consenso y que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y al parecer entonces, claro, no se terminan de dar las directrices. Pero lo cierto es que desde el día para empezar que se permitió a los niños salir a la calle, sí que vimos bastante, bueno, de hecho hubo videos de zonas de Barcelona, por ejemplo, en este caso, en que había, bueno, niños y padres y gente patinando y, bueno, esto del respeto, del distanciamiento, no se veía mucho, aunque se apreciaba que había cierto respeto, cierto comportamiento cívico en este caso, pero la gente estaba desesperada, sobre todo por los niños. Pero yo creo que, bueno, eso como que los 2 primeros días salió la gente como loca, después se ha ido regulando, por aquí por donde yo vivo, los padres salen con los niños también, etcétera, etcétera, pero se respetan más o menos las reglas y las directrices que se han dado desde el gobierno. En general, los españoles en el supermercado que yo he ido obviamente a comprar comida, etcétera, también respetan la distancia, llevan mascarillas casi todos, guantes, la gente que atiende también, en todos los comercios, por ejemplo, en las cajas, me imagino que en Inglaterra estará pasando lo mismo, están poniendo unas barreras de fibra de vidrio para no tener contacto con los cajeros. Yo particularmente, por ejemplo, voy a un supermercado donde puedo hacer la compra yo mismo con el móvil y voy registrando los precios con el móvil y lo pongo yo mismo en mi propio carrito y no tengo que hablar con nadie ni darle dinero a nadie, sino que yo mismo pago y me voy. Entonces, de esa manera, la gente aquí cívicamente ha tratado de mantener la calma y el optimismo en medio de esta situación. Y bueno, y ahora con esto de la desescalada, pensé yo que el lunes iba a ser un poco más frenético, pero la verdad es que me sorprendió no ver la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Barcelona tan abarrotada en las calles. De hecho, el tráfico era nulo, era fácil ir de un lado a otro en 10, 15 minutos. Así que todavía, por ejemplo, aquí en Barcelona, no sé qué estará pasando en otras ciudades o en Madrid, por ejemplo, que es la capital, pero aquí en Barcelona vamos bastante relajados, por ejemplo. Tú sabes que a quienes vivimos aquí en Reino Unido, a los latinos y a los españoles, por supuesto, les encanta regresar a los españoles a su país y a nosotros ir de vacaciones a España. Todos tenemos amigos o familiares en España y aquí varias personas me están preguntando qué se sabe de si a quienes vivimos en Reino Unido nos van a permitir visitar España y cuándo nos van a permitir visitar España. Ya creo que el embajador británico y el embajador alemán le dijo a España que no esperaran turistas españoles, pero me imagino que en algún momento volverán a abrir los cielos y existirá la posibilidad de ir a España. Te pregunto si se ha hablado de si habrá que hacer cuarentena o es decir, estar 2 semanas confinados. ¿Qué se ha hablado de la apertura de fronteras? Realmente muy poco. La verdad es que el panorama aquí en España lo abarcan y lo monopolizan la discusión del tema de las ayudas. Ahorita el tema de la educación es bastante fundamental, sobre todo a raíz de una entrevista que dio la ministra de Educación
el día de hoy a un periódico de acá español donde se le hicieron todas las preguntas y realmente uno como padre también ve las respuestas y realmente no dicen absolutamente nada. Es más, las cosas que dicen son completamente absurdas sobre cuáles serían los próximos pasos, pero a nivel de turismo, la verdad que la discusión por ahora no se ha mantenido. Yo creo que esa va a ser una decisión también que va a recaer en las comunidades autónomas de las zonas más turísticas, sobre todo de playa de España, las Islas Canarias, en donde afortunadamente creo que el día de ayer no se registró ningún nuevo caso de COVID-19 en las Islas Canarias, así que eso puede motivar de repente a que se animen a abrir las puertas al turismo una vez que los aeropuertos estén abiertos también, ¿no? Aunque como ya ustedes saben, como ustedes saben, el Reino Unido es el primer cliente turístico de España. El destino donde la mayoría de los ingleses suele ir, o los británicos en este caso, suelen venir a España. Aunque cabe, bueno, eso lo sabrás más tú, Juan Carlos, que estás allá y manejas información de allá más a diario. Recuerdo haber leído no hace mucho alguna declaración de no recuerdo quién en el Reino Unido diciendo que eran ellos los que no iban a permitir a los británicos ir a España, precisamente por este miedo a que España es supuestamente el coco del coronavirus a nivel europeo actualmente, más allá de las cifras que actualmente se manejan en Italia, de lo que tú habías comentado al comienzo del número de muertos en el Reino Unido, y ni hablar de casos como el de Estados Unidos o el de Brasil. Entonces, la incertidumbre en el tema turístico es bastante amplia, bastante fuerte. El vecino Italia, que es el más cercano también junto con Francia, y ya Italia también está hablando de que a lo mejor no van a aceptar turistas extranjeros por el resto del 2020. La verdad es que la situación todavía en estos temas no está muy clara casi en ninguna parte, porque habría que ver, bueno, como tú mismo lo mencionas, cuándo se van a abrir los aeropuertos en Europa, en qué países, en qué condiciones. Eh, no creo que obviamente vaya a ser viable que le pidan a los extranjeros que vengan a visitar que pasen un tiempo en cuarentena, porque cuando te dan vacaciones te las dan por 3, 4, 5, 6 días, una semana. Entonces, si te van a obligar a una cuarentena, para eso te quedas en tu casa. Entonces, pero bueno, todo es posible en la viña del Señor, como dicen popularmente, porque no se ha discutido realmente. Si tú buscas en los medios españoles, la discusión sobre el tema turístico todavía no copa la atención del gobierno, que está más dedicado obviamente a resolver el tema sanitario y el tema de la desescalada como uno de los factores primordiales para volver a la normalidad aquí en este país. Luis, y finalmente te quiero preguntar por los niños, por los adolescentes, ¿cómo les ha ido en sus estudios desde casa? Por ejemplo, aquí en algunos colegios pues se ha visto un avance, los colegios se han preocupado por enviarles tareas o deberes, como dicen en España, han implementado plataformas en línea para que hagan sus tareas, sus deberes, su homework. Otros colegios no han tenido esa misma fortuna y pues se ve una gran diferencia. Pero, ¿qué ha pasado en España? Porque de un momento a otro el sistema educativo se vio en la obligación de cambiar. Algo que de hecho me parece positivo, porque les digo una cosa, yo de hecho soy licenciado, estudié licenciatura en idiomas, y de hace muchos años, aunque no ejerza como profesor, he llegado a la conclusión de que los niños del siglo XXI siguen recibiendo clases como las recibíamos los del siglo XX, los del siglo XIX y los del siglo XVIII. Es decir, ha habido un avance en la educación, pero sin embargo cuando ellos entran al colegio siguen teniendo el mismo tipo de enseñanza de hace 200 o 300 años. Esto ha llevado a un cambio inmediato que muchos colegios no han logrado adaptarse y vemos cómo los niños aprenden por sí solos, por supuesto con la guía de los profesores y de las plataformas en línea. Me parece que ese es un cambio positivo que espero que no se pierda, que se mantenga, por supuesto, la educación tradicional con estas nuevas plataformas educativas. ¿Cómo ha sido el caso de España y cuál es la discusión que se da en los debates que ya son muy populares en la televisión? Bueno, a ver, aquí el tema educativo es bastante amplio. Yo empezaría inicialmente por hablar de la coyuntura actual aquí en España, y es que obviamente los niños estaban todos en casa. Si bien es cierto que, por ejemplo, la banda ancha aquí en España es muy buena,
Según datos del gobierno, el 85% de España está cubierto por fibra óptica, es decir, que el 85% de los hogares, en teoría, están cubiertos. Yo imagino que debe ser cierto porque aquí no es muy complicado hacerse de ningún plan para tener internet en casa y en el móvil. Y allí, la verdad, yo que viví, como tú mencionaste, en el Reino Unido, la velocidad de conexión en España es muy superior a la del Reino Unido de lejos. Aquí, por ejemplo, para darte un dato, aquí en mi casa la conexión es de 600 megabytes de velocidad de subida y de bajada, porque aquí en España se vende mucho la velocidad simétrica, entonces tanto de download como upload, eso crea un espacio en donde hay una plataforma en la que en teoría se puede trabajar. Pero el problema es, volvemos ahí empiezan las diferencias sociales. Claro, los que tienen acceso a equipos más sofisticados que les permitan este tipo de conexiones, las escuelas que puedan prestar este tipo de conexiones también, porque no todas lo pueden hacer, y a pesar de que se cumplan todas estas características, es decir, que tengas una familia que tenga un móvil, una tableta, un ordenador, también tienes que pensar en que, o bueno, el gobierno tiene que pensar en, bueno, a qué horas y quién va a usar qué. Porque imagínate tú, por decir algo, yo conozco, tengo un amigo que tiene 4 hijos, más la esposa y él, son 6. Si tienen que trabajar él telemáticamente, la esposa, y tienen que tener a 4 hijos, entonces ¿cuántos equipos, cuántos aparatos tienen que tener en casa? Una tableta, 3 tabletas, un móvil, y depende mucho de la edad. Tú verás que a lo mejor es el mismo caso allá, los niños que ya están en edades más de primaria y secundaria, pues bueno, la parte de videoconferencias, eso se hace un poco más sencilla, en el sentido de que, bueno, él es independiente, él mismo se puede poner allí y tomar las clases ya son más dirigidas, las tareas son más dirigidas, y es un poco más fácil mantener este tipo de dinámica, pero con los menores no, eso es una pesadilla. Tener un niño de 3 4 2 5 años aún, tratando de explicarle que se tiene que enfrentar frente a un aparato para que vea a su profesora por allá y el otro amiguito también se está conectando en la conferencia y entonces le están dando clases de idioma, es un libro, es verdaderamente muy, muy complicado. Yo creo que por lo menos por experiencia personal, creo que se pierde mucha la dinámica, sobre todo en este sector. Yo creo que ese sector no es un sector que tú puedes meter en videoconferencias para nada, ni aquí, ni en el siglo XXIII, ni dentro de 2000 años. Creo que los niños de 3 años, 4 años están muy inquietos y es muy difícil que tú los pongas como en una de las clases que vi por acá en España, una clase de estas virtuales, de que la profesora que pretendía que los niños del otro lado de la pantalla se pusieran a meditar. Entonces, imagínate tú, un niño que está del otro lado de una pantalla y que se ponga a meditar. Entonces no existe. Entonces, bueno, eso va a depender mucho del factor social, del factor de ingresos, de las posibilidades económicas de las familias, para ver si de verdad va a poder enchufarse en esto de la educación a través de las redes sociales, no de las redes sociales, a través de la tecnología, y en el caso también de las edades. Y esto, bueno, esto ya está trayendo cola aquí porque una de las cosas que dijo la ministra de Educación el día de hoy era que aquí, palabras textuales, no, retomar la normalidad en las escuelas hasta que hubiese una vacuna. ¿Qué quiso decir con eso? Que el confinamiento no se debería terminar hasta que se encuentre una vacuna. ¿Y qué pretende ella? Que vamos a pasar 3 años confinados hasta que ellos les dé la gana de conseguir una vacuna. La cosa más absurda que yo he escuchado en mi vida. Y propone que las clases en septiembre empiecen con 15 alumnos por salón. Otra medida, otra idea que no tiene ningún sentido. Porque pues sonará como que, bueno, sí, entonces no tenemos a los niños apiñados en un salón de clase. Ajá, pero ¿y el resto a dónde va? ¿A dónde van? ¿A casa? Van a estar en casa sentados frente a un ordenador, un móvil o lo que sea, y entonces ahí viene la gran pregunta, ¿y quién les va a dar clases a ellos? Porque si la profesora está ocupada con lo que tiene en el salón, entonces tendría que ella tener el doble de recursos para entonces también hacerse cargo de los que están allá, sin contar lo que eso implicaría para la escuela, si tienen que contratar más profesores, una serie de medidas que no tienen ningún sentido
y que no la van a poder aplicar, porque si una de las cosas que se está discutiendo ahorita es el tema económico para las cosas primordiales, como es el frente de la salud, el tema de los impuestos, el tema de la gente parada, de la gente desempleada, me van a venir a decir que su prioridad va a ser invertir en darle a más profesores para que le puedan enseñar a los niños educación a través de un móvil. Eso no existe. Eso pues en esta coyuntura me parecería que es muy absurdo, aunque por ahí podríamos tener un análisis mucho más lejano y que a lo mejor roce incluso, como hemos escuchado muchas cosas conspirativas por ahí, con la llegada también de la tecnología 5G a todas partes del mundo, a lo mejor también al tener esta plataforma mucho más amplia, a lo mejor por ahí se facilitaría la educación telemática, pero yo no creo que en este año 2020 definitivamente vaya a ser una solución para nada en ese sentido, porque no es práctica bajo ningún punto de vista. Bueno, realmente los cogió desubicados. Luis Castro, muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias por estos comentarios y este análisis. No, siempre un placer estar en contacto contigo, Juan Carlos, viendo tu trabajo, siguiendo también las cosas que como tú dices, transmite desde allá, desde el Reino Unido, que también es, bueno, no es solo como mi segunda casa, es mi segunda casa porque hasta la nacionalidad de allá comparto ya también, entonces ya obviamente estoy pendiente de lo que está pasando en el Reino Unido, que están pasando muchas cosas importantes allá y que es bueno tener personas como tú que están constantemente analizando y pendiente de la situación e informando a la gente. Muchas gracias, Luis. Gracias por esta conexión. Apreciamos tu tiempo y tus comentarios. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta conexión. Y hoy les voy a presentar una sección nueva porque queremos terminar con una nota un poquito más positiva. Así que yo le he pedido a Cheral Hernández, quien se encarga del control master de este programa, es la persona que produce, la persona que me ayuda, que también se prepare y nos muestre qué es trending, qué está de moda en las redes sociales, cuáles son los videos. A ver, Cheral, ¿qué nos tienes hoy? Buenas noches desde Londres. Hola Juan Carlos, hola a todos los que nos están viendo en tu programa de noticias de Londres. Yo me encuentro acá desde Palmira, Colombia. Acá son las 3:02 de la tarde ya. Y así como tú los mencionaste, pues voy a traerles una sección un poquito más relajada, que es la de tendencias y viralidades en la internet. Así que vamos a empezar con los videos. El primero es un video muy tierno que realmente trata sobre un narrador deportivo. Como sabemos, el confinamiento ha afectado mucho la parte del deporte y es por eso que los locutores están ingeniándoselas en sus casas para poder tener material y poder seguir locutando. Great technique and a glance at the youngster who shows little emotion, but her mind will be empty. 20 seconds to go now. Olive closing in on victory and that coveted prize of being told she's a very good dog. One paw to control and a switch. Now Mabel sensing this might be a chance, still waiting, still believing. And you wonder what Olive is doing here, only has to hold on, going to the upright though, high tariff with no opposable thumbs, high risk at this stage. And it's gone and Mabel takes it. No mercy from the younger dog who takes this victory just as time runs out, a famous win built on patience and sheer belief. For Olive, only thoughts of what might have been, but only herself to blame. She's given this one away, and that will hurt most of all. Bueno, ahí estábamos viendo al locutor deportivo llamado Andrew Cotter. Él es escocés y precisamente estaba ahí con sus perros, 2 labradores, en su casa y estaba practicando lo de la locución, ya que el deporte se ve un poco afectado en esta parte del confinamiento. Y pues este video lo colgó en sus redes sociales, específicamente en su Twitter, que lo pueden encontrar como Mr. Andrew Cotter. Y pues este video ya cuenta con más de 18 millones de vistas en Twitter y más de 600,000 corazoncitos o likes en esta red social. El segundo video que les traigo para todos ustedes es un poco gracioso y al tiempo un poco irónico, ya que todos sabemos que en el momento de confinamiento y para evitar el contagio del coronavirus, algo que nos han dicho en múltiples ocasiones es que mantengamos la distancia, que tengamos un lavado de manos constante y también, muy importante, el lavado de manos y el tapabocas. Es por eso que algunas figuras públicas todavía no han comprendido la manera correcta de usar el tapabocas y esto es lo que ha pasado.
Como podemos ver ahí, tenemos algunas figuras públicas que ustedes pueden reconocer. Tenemos al presidente en este momento de Sudáfrica, que en una rueda de prensa tuvo esta equivocación de su puesta de tapabocas, y por eso es que hasta en las redes sociales han creado el hashtag, como decirlo así, el Mask Challenge, que es retando a las personas a ver si realmente pueden colocarse de manera adecuada el tapabocas. También le pasó al ministro búlgaro, que se llama Cohen Jeans, también tuvo ahí un pequeño percance con el uso del tapabocas, ya que en el momento en que visitaba un taller donde precisamente se están fabricando estos tapabocas para la comunidad, le entregaron uno para que él pudiera probar su material y demás, y pues ahí tuvo esta pequeña desfasada en la parte del tapabocas. No todo es negativo en este momento del COVID-19. Y por último, un video también muy tierno. Como todos sabemos, estamos en este momento de la teleconferencia o el teletrabajo, y todos estamos en nuestras casas, pero seguimos trabajando. Y eso es lo que le ha pasado a la mayoría de medios de comunicación, donde, digámoslo así, no puede faltar la metidita de pata detrás de cámaras, y esto fue lo que le pasó a un presentador del Tiempo. Lily and Savvy wanted to say hi to everybody. Come here, Sav. You're too little, Sav. They're not going to see you down there, honey. All right. Say hi. Say hi to Maurice and KJ and everybody. There you go. Hey, okay, girls. How about you go right over there and let's watch Daddy do his stuff, okay? Oh, you want to stay? Okay. No, please, no crying, no crying. Okay. All right, Sav, come here. Savvy's going to cry, so otherwise we're going to just keep her with us, guys. All right, it is 66 right now with a sunny sky. Oh, you too, Lil? Yeah. You want to see the tutu? I'll show you the tutu one more time. There we go with our tutu. I want to stay with you forever. Well, this has gone south very quickly. All right, come over this way, sweetheart. 66 was our high temperature. Bueno, como podemos ver, es muy tierna la imagen, y resulta que en uno de los noticieros más vistos en Estados Unidos, que es This Morning, el presentador Looney Quinn estaba ahí presentando el Tiempo, y sus dos hijas se animaron a aparecer en pantalla y precisamente saludar a los televidentes en ese momento. Y pues el presentador, en vez de alejarlas o de pronto regañarlas porque habían interrumpido la transmisión, pues realmente las abraza, las anima a saludar a la cámara, y pues las niñas, ya gracias a este encuentro en televisión, pues resulta que ahora estarán en un video promocional del canal acerca pues de este confinamiento del COVID-19. Pero bueno, esa es toda la información desde acá, desde Palmira, Colombia. Espero que les haya gustado, y pues pronto nos veremos en nuevos videos y en la próxima sección. Chao. Muchas gracias, Cheral. Excelente los videos. Bueno, varios comentarios antes de despedir. Uno, ponerse la mascarilla quirúrgica, esta no es fácil. Hace poco tuve que ir a unos exámenes de rutina a mi GP, a mi médico de cabecera, y cuando me pasó la mascarilla, que es la que ellos utilizan, creo que me demoré unos 2 minutos en ponérmela. No es fácil, así que bueno, es fácil reírse, pero cuando uno se la tiene que poner sin experiencia es complicado. Y lo que me llamó la atención del presentador, lo hizo muy bien, supo improvisar y incluir, por supuesto, a sus hijos. Y por estos días eso pasa mucho, porque estamos trabajando desde la casa, pero aquí están nuestra esposa o nuestros hijos, y ellos tienen que seguir su vida normal. Es bastante complicado. Afortunadamente supo sortear muy bien esa situación. Y bueno, terminamos entonces con una nota más positiva, un poquito de humor en estos días de confinamiento. Ya mañana regresaremos con más información, con más noticias. Luego les diré a los ganadores de Café Jaramillo quiénes son, a los que han hecho sus comentarios. Todavía tienen 1 minuto más para que hagan más comentarios, y entre todas esas personas les voy a rifar Jaramillo Café. Por ejemplo, aquí tenemos a Roland López, Pilar Prada Ramos, Claudia Barona, Jaime Mesa, a todas las personas que comentan, muchas gracias. Y como les digo siempre, si les gustó este video, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales, vía WhatsApp. Nos vemos mañana a las 8 de la noche de Londres. Como dice mi amigo Juan Carlos Bejarano, que también se llama Juan Carlos Bejarano en España, 9 de la noche de España, de Francia, el resto de Europa. No se pierdan el programa de mañana. Mañana voy a tener a Jorge Martín. Él es especialista en valores, es una persona que ha trabajado en la Bolsa de Valores de Londres, conoce muy bien de los mercados capitales, y con él queremos hablar hacia dónde se va a ver el mundo en el futuro, cuáles son las industrias en las cuales quizás
va a haber mayor desarrollo, las que se van a ver más impactadas, hacia dónde debemos mirar y quienes tienen dinero, dónde deben invertirlo, en qué sectores después post-COVID-19. Así que va a ser un programa que les va a gustar. Eso va a ser mañana a la hora de siempre. Retransmisión de Sound Latino Radio y por supuesto de la Q Digital. Gracias a Cheral Hernández, por supuesto a David Ramírez por ese backing, por esa presentación que nos ha hecho de este programa de Descubriendo Londres. Yo soy Juan Carlos Bejarano. Buenas noches, bendiciones. Hasta pronto. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano.